Hoy te mostraremos los hallazgos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. Incluyen un tesoro perdido hace mucho tiempo, una máquina que influyó significativamente en el curso de la guerra y un curioso hallazgo que asombró a los arqueólogos. Va a ser muy interesante, así que permanece atento aquí en Vale la Pena Saberlo. A menudo se encuentran armas antiguas ocultas en los sótanos o desvanes de antiguos soldados de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que se encontró en el sótano de un jubilado de 84 años de Kiel en 2015 realmente lo superó todo. El hombre no solo tenía allí escondidas pistolas, fusiles de asalto y más de 1000 cartuchos, sino también un torpedo e incluso un cañón antiaéreo completo. Pero lo que los investigadores que registraron el sótano del chalet del anciano apenas podían creer era que el jubilado guardaba allí un carro de combate Panther de 40 toneladas de la Segunda Guerra Mundial. El enorme carro de combate fue recuperado por la policía y el ejército alemán en una compleja operación de 9 horas, y el hombre tuvo que pagar finalmente una multa de 250.000 euros por el acaparamiento no autorizado del material bélico. El tribunal también le condenó a 1 año y 2 meses de prisión en libertad condicional. Mucho más tristes que el tanque del sótano es el hallazgo que ahora te presentamos. En 2008, 63 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, unos excursionistas en la densa selva de Papua Nueva Guinea se toparon con algo absolutamente increíble. Mirando entre las copas de los árboles, descubrieron un piloto colgando a 12 metros de altura. El esqueleto cubierto de musgo llevaba gafas y arnés y presumiblemente se había enredado en la copa del árbol con las cuerdas de su paracaídas. Aunque el camino donde se encontraba el árbol es popular entre los excursionistas, el piloto había permanecido sin descubrir durante décadas debido a la densa jungla. Como en esta zona volaron aviones australianos, japoneses y estadounidenses durante la guerra y también hubo grandes pérdidas, desgraciadamente ya no se pudo determinar la identidad ni la nacionalidad del piloto que durante tanto tiempo estuvo colgando solitario en el árbol de la selva de Papua Nueva Guinea. Pasamos ahora a un hallazgo espectacular que ha estado descansando en el fondo del mar Báltico desde la Segunda Guerra Mundial, más concretamente cerca de Schleimunde, en la costa de Schleswig-Holstein. En enero del año pasado, un submarinista fue enviado allí para recuperar la hélice de un barco que se había desprendido del lecho marino. Sin embargo, en lugar de la hélice, el buzo descubrió una misteriosa caja metálica y luego otra, hasta que finalmente sacó del fango un total de 6 objetos. Todos ellos eran enemigas, las legendarias máquinas de cifrado nazis que durante mucho tiempo se consideraron indescifrables. En la Segunda Guerra Mundial, cuando no había ordenadores, los alemanes utilizaron estas máquinas para cifrar mensajes secretos y hacerlos así legibles para el enemigo. Según los historiadores, si los aliados no hubieran conseguido finalmente descifrar la encriptación y escuchar los mensajes de radio de los nazis, la guerra habría durado probablemente de 2 a 4 años más y se habría cobrado innumerables vidas más. Los arqueólogos intentan ahora restaurar algunos de los enigmas para que puedan ser expuestos. Por cierto, aún no se ha encontrado la hélice del barco, que costó varios miles de euros y que el buceador estaba buscando en el mar Báltico. Del fondo del mar Báltico pasamos ahora a Múnich, más concretamente el barrio de Schwabing. Aquí también se descubrió por casualidad en 2012 un increíble hallazgo de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo primero es lo primero. 2 años antes, un anciano fue controlado por los aduaneros en un tren de Zúrich a Múnich. Los aduaneros le encontraron 9.000 euros en metálico, aunque antes había declarado que no llevaba dinero encima. Resultó que el hombre era Cornelius Gurlitt, hijo de Hildebrand Gurlitt, un exitoso marchante de arte durante la época nazi. Como esto era naturalmente sospechoso, posteriormente se registró el apartamento del hombre. Lo que encontraron fue más que increíble. El apartamento contenía 1280 obras de arte, algunas de las cuales se
consideraban perdidas desde 1945 y otras eran incluso desconocidas para los historiadores del arte. Entonces se confiscó toda la colección y un equipo de investigadores investigó minuciosamente si los cuadros habían sido robados por los nazis o si el padre de Gurlitt los había adquirido legalmente durante el Tercer Reich. Tras la muerte de Cornelius Gurlitt en 2014, el Kunstmuseum de Berna heredó los cuadros que incluían obras de pintores famosos como Max Liebermann, Henri Matisse y Pablo Picasso, y estaban valorados en un total de unos 50 millones de euros. Desde entonces, las obras de arte se exponen al público por primera vez en décadas y en algunos casos por primera vez en la historia. En contraste con la colección de arte, el siguiente hallazgo increíble solo vale 3.5 millones de euros, pero es un buen ejemplo de la megalomanía de los nacionalsocialistas. Se trata de una enorme águila de bronce con una corona de hojas de roble y una esvástica que en su día estuvo sujeta en la popa del buque de guerra alemán Admiral Graf Spee. La escultura de 2.80 metros de altura y 350 kilos de peso se hundió con el barco en 1939 durante un combate en la desembocadura del Río de la Plata frente a Uruguay. Aunque la águila imperial, que se encuentra en muy buen estado, fue encontrada y rescatada en 2006, los gobiernos de Uruguay y Alemania se enfrentaron agriamente en los tribunales por la escultura durante años. Mientras que el gobierno alemán quería exponer el hallazgo en un museo y temía que su venta a coleccionistas pudiera contribuir a la glorificación del nazismo, Uruguay quería convertir la reliquia nazi en dinero. Al final, un tribunal decidió que el águila debía venderse, el descubridor debía recibir la mitad de los beneficios y Uruguay la otra mitad para que pudieran invertir los ingresos en el sistema educativo del país. Es probable que nadie haya discutido sobre dinero en el caso de nuestro siguiente hallazgo, pero no es menos espectacular. El año pasado, unos arqueólogos encontraron un pastel casi intacto en el sótano de una casa de Lübeck, destruida en un bombardeo en 1942. Más concretamente, un pastel de nueces con una cobertura quebradiza, glaseado y decoración en spray. 79 años después del ataque, el exterior del pastel está ennegrecido, pero por lo demás está en buen estado. Esto lo convierte en el único pastel que se conserva de este periodo. Los arqueólogos de Lübeck que descubrieron el pastel sospechan que estaba destinado a una celebración del Domingo de Ramos de 1942. Ese día se celebran tradicionalmente confirmaciones y además del pastel se encontraron un servicio de café y discos de goma laca con música. Presumiblemente la cocina se derrumbó aquel día debido al ataque aéreo y los escombros lo sepultaron todo, preservando el pastel para la posteridad. Sin duda no hubo más celebraciones ese día, por lo que la tarta es un testimonio de lo rápido que la guerra puede acabar con toda normalidad. El último hallazgo de este video no lo hicieron arqueólogos ni buscadores de tesoros, sino un youtuber y a través de Google Earth. El año pasado el youtuber MRBB333 descubrió un enorme barco en medio del hielo de la costa de la Antártida que parecía estar atrapado allí. Por su forma, se cree que es un barco nazi de hielo de unos 120 metros de largo. Por supuesto, esto apoya la conocida teoría conspirativa de que los nazis tenían una estación secreta en la Antártida en aquella época. Sin embargo, después de que el youtuber publicara un video sobre su hallazgo, otros usuarios también sospecharon que podría tratarse de un antiguo crucero. Otros creen que se trata simplemente de un gran trozo de hielo con forma de barco. Si te ha parecido interesante este video sobre los hallazgos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial, deja un like y suscríbete. Adiós, hasta la próxima, aquí en Vale la Pena Saberlo.